Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta que es la primera sesión del curso Tras la Violencia, Reconstrucción, Reconciliación, Resolución, curso organizado de manera conjunta por el Galtung Institute y la Cátedra UNESCO en Ética, Cultura de Paz y Derechos Humanos, con sede en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Yo soy el doctor Fernando Montiel y voy a tener el gusto de ser el conductor de los trabajos que realicemos en este curso de 5 días. Y en este sentido, bueno, pues me presento, les doy la más cordial bienvenida y estoy a su disposición para comentarios, sugerencias, asesorías, cualquier cosa que ustedes puedan requerir, tanto durante los trabajos del curso como después del curso una vez que haya concluido. En este sentido, bueno, quisiera iniciar dando un par de avisos. El primero es confirmarles el horario que vamos a tener y las sesiones. Son 5 sesiones que se van a desarrollar a partir del día de hoy lunes y hasta el día viernes de esta semana, todas siempre en el horario puntual de 8 de la noche a 9:30 de la noche, ¿vale? En este sentido, es 1 hora y media de duración cada una de las sesiones, pero las vamos a desarrollar en 2 bloques. El primer bloque va a ser de 8 de la noche a 8:45 más o menos, cuando haremos una pequeña pausa de 5 minutos, porque puede ser un poco pesado el estar sentado 1 hora y media frente a la computadora. Entonces hacemos una pequeña pausa por si quieren pararse, ir por agua o regresar. Y entonces regresamos a las 8:50 y continuamos con nuestra segunda sesión, o la segunda parte de la sesión, hasta las 9:30 de la noche. Entonces ese es el horario de lunes a viernes, de 8 a 9:30 de la noche, esta semana. Lo segundo que les quiero comentar tiene que ver con la conclusión del curso. El curso concluye el día viernes de esta semana y el día sábado, sin falta, se les va a hacer llegar vía WhatsApp 3 archivos. El primer archivo es la presentación que nos va a servir como guía, con gráficas y tablas y cosas de ese tipo. Es la presentación que yo construí para ustedes y que se les va a hacer llegar vía WhatsApp en un archivo de PDF. Y en ese sentido se los comparto para que no tengan la necesidad o la urgencia de estar tomando notas de las gráficas o de la información que vean en la pantalla, toda la van a tener con ustedes el día sábado. En este sentido, también en esta presentación, en la carátula de la presentación, viene mi nombre y mi correo electrónico, para que podamos estar en contacto si los puedo apoyar en cualquier cosa, insisto, durante el curso o después de que haya concluido. Bien, el segundo archivo que se les va a hacer llegar es una lectura que acompaña, complementa y contextualiza mucha de la información que vamos a estar trabajando a lo largo de estos 5 días. En este sentido, es una bibliografía de acompañamiento que les permite a ustedes, digamos, enriquecer y afianzar el conocimiento que vamos a compartir aquí, ¿vale? Entonces, eso también se les va a hacer llegar. Y el tercer elemento que se les va a hacer llegar naturalmente es su constancia de participación. Una constancia que viene membretada tanto con el logo del Galtung Institute como con el logo de la Cátedra UNESCO. Viene firmado por el titular del Galtung Institute, por la titular de la Cátedra UNESCO, que es la doctora Dora Elvira González, y por su servidor en calidad de instructor. Entonces, estos 3 archivos, la presentación, la lectura y el diploma, se les va a hacer llegar a todos el día sábado, ¿vale? Y bueno, finalmente, el último aviso que quería compartirles antes de arrancar con nuestro curso de manera formal es si llegara a haber algún problema de naturaleza técnica, ya sea que se pierda la imagen, que ustedes me dejen de escuchar, cualquier inconveniente de naturaleza técnica, por favor háganmelo saber de inmediato y aquí vemos cómo lo podemos arreglar, ¿vale? Pero es muy raro que llegue a pasar, a veces ocurre, pero les comparto eso, ¿no? Si llegara a pasar, por favor no esperen a que yo les ceda el uso de la voz, pueden intervenir de inmediato para hacérmelo saber, porque a veces hay fallas que yo no puedo detectar desde aquí y que ustedes sí detectan, ¿vale? Entonces ya saben, está el micrófono o está el chat, cualquiera de las dos posibilidades podemos utilizar. Y bueno, dicho todo lo anterior, podemos iniciar formalmente con el curso. Yo les quisiera arrancar compartiéndoles un poco mis antecedentes personales para que se vea, para que sepan un poco desde dónde vamos a desarrollar los temas. ¿Por qué?
porque naturalmente cuando hablamos de procesos de reconciliación, de reconstrucción o de resolución, particularmente cuando vienen prologados por la palabra tras la violencia, tenemos que hay varios mecanismos de aproximación a estos fenómenos. Es decir, hay varias formas de estudiar la violencia y hay varias aproximaciones para tratar de atender sus consecuencias. En este sentido, bueno, yo les comparto que en mi caso yo soy especialista en estudios de paz, que es un área del conocimiento relativamente nueva en el circuito de las ciencias sociales, en el sentido de que tuvo un surgimiento formal poco después o a mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, no es un área del conocimiento tan antigua como podría ser, por ejemplo, la psicología o la ciencia política, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, solamente existen, varía un poco dependiendo de la época, pero solamente existen 13 programas de estudio, de formación profesional, prácticamente todos a nivel de posgrado, en temas de estudios de paz. Entonces, yo tengo estudios en esa área, estudios de paz, cursé una licenciatura en ciencia política, una en relaciones internacionales y otra en periodismo. Esas son digamos, mi formación formal, mi educación formal a nivel de licenciatura. En maestría, ahí saqué una maestría en estudios de paz específicamente, de paz y transformación de conflictos, y luego otra maestría en sociología, y luego eventualmente concluí un doctorado en estudios humanísticos. Entonces, en este sentido, digamos, estas son las disciplinas principales desde las cuales vamos a abordar los fenómenos, tanto de violencia como la atención de sus consecuencias, los procesos de reconstrucción, de reconciliación y de resolución de conflictos. El marco general teórico es los estudios de paz y en particular una escuela de pensamiento que es la escuela del fundador del área de los estudios de paz. Y es la escuela y los modelos y las teorías del profesor Johan Galtung, sociólogo noruego muy destacado, reconocido internacionalmente precisamente como el fundador de los estudios de paz, como disciplina académica, y que falleció en el mes de febrero de este año. Él nació en 1930, falleció en el año 2024, y en ese sentido, bueno, ya alcanzó los 90 años, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar con él a lo largo de 15 años, ¿no? Estamos en 2024, ¿no? De 20 años, trabajé con él 20 años, y en este sentido estoy muy familiarizado con sus propuestas, sus conceptos, sus teorías, y es la razón por la que esa va a ser la aproximación que utilicemos para el desarrollo de nuestros temas, ¿vale? Bueno, dicho todo lo anterior, pues vamos a entrar de lleno a nuestro tema. ¿Qué tenemos? Tenemos que la violencia es un fenómeno cierto, no es natural, y sin embargo lo que sí es natural es el potencial para su ejercicio. Y tenemos que el mundo en general, nuestro país en lo particular, tienen la violencia como uno de los temas principales de la agenda pública y también de la agenda privada, ¿no? Nos preocupa la violencia en sus diferentes manifestaciones. Uno puede revisar la prensa de manera cotidiana y lo que encontramos ahí en medios de información puede ser redes sociales, prensa escrita, medios digitales. Es un catálogo de atrocidades, ¿no? Atrocidades con muchas presentaciones y que encienden los focos de alarma. Y en ese sentido se provoca indignación y frustración pública y movilización política y social y demandas de atención. Y hay quien hace cosas, hay quien solamente reclama. La tarea del gobierno es recoger todas esas reclamaciones y tratar de darles salida. ¿Y luego qué pasa? Luego pasa que eventualmente la violencia desaparece. Y pareciera ser que acabándose la violencia, se acabó el problema. Y entonces aparecen naturalmente líderes políticos o personajes públicos
hablando del trabajo bien hecho que se ha realizado. ¿Por qué? Porque la violencia se ha sofocado, porque no se ve la violencia y en ese sentido se ha pacificado a la sociedad, al país o las relaciones de poder, ¿no? Pero todo ese discurso con el que todos estamos muy familiarizados y que en cierto sentido muchos hemos practicado, ya sea como periodistas, como activistas sociales, como especialistas académicos, como funcionarios públicos, lo que encontramos cuando vemos esos procesos y esos fenómenos con cierto detenimiento es que hay mucho de engaño y mucho de autoengaño también. ¿Por qué? Porque no hay un análisis profesional de la violencia en todos sus aristas y hay mucha confusión conceptual. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en el circuito de la prensa? Yo tuve la oportunidad de trabajar y desempeñarme como periodista a lo largo de 20 años y en ese sentido los fenómenos de conflicto social y delincuencia organizada eran algunos de mis temas de interés. Y entonces uno ve cosas que se hacen bien en el circuito periodístico, pero también muchas carencias y muchos errores. ¿Como cuál, por ejemplo? Uno muy básico, muy elemental, y que es sistemático, ¿no? Y que se sigue practicando al día de hoy. Y es la confusión conceptual que existe entre la violencia, o las violencias, por presentarlo en plural, con los conflictos. Pareciera ser que cuando la prensa o medios de comunicación refieren la violencia, lo entienden como un sinónimo de conflicto. Y yo puedo entender esa aproximación y esa confusión cuando el estudio se hace desde fuera de los estudios de paz. Pero cuando uno hace la observación a través del lente de los estudios de paz, comienzas a disgregar fenómenos íntimamente relacionados, pero que son diferentes. Y en este sentido, una de las primeras diferencias que se establecen para el abordaje del estudio profesional de los procesos de paz y conflicto, y naturalmente de las violencias, es la distinción entre conflicto y violencia. Son cosas diferentes, son procesos diferentes, muy vinculados, pero diferentes. Y así, por ejemplo, cuando en la prensa hablan del conflicto del narcotráfico, uno revisa la cobertura periodística del conflicto que ellos le llaman, y te das cuenta que en realidad de lo que están hablando en general es de la violencia del narco, no del conflicto del narco. ¿Y qué ocurre? Que cuando desaparece la violencia, porque la violencia no es eterna, lo vamos a ver con cierto detenimiento en los próximos días, la violencia no es eterna, tarde o temprano se agota. Cuando desaparece la violencia, la cobertura y el entendimiento general es que desapareció el conflicto. Luego entonces el problema está resuelto. Insisto, hay mucho de engaño deliberado en este discurso y hay mucho de autoengaño. Y hay, por ejemplo, un caso que es muy ilustrativo de este fenómeno, para que entendamos más o menos de qué va el asunto y comenzarnos a introducir en ello. Es lo que pasó, o lo que pasa con cierta periodicidad en Ciudad Juárez. Ustedes recordarán que hace 15 años más o menos, Ciudad Juárez estaba permanentemente en la agenda pública. ¿Por qué? Primero por el fenómeno de los feminicidios y después por el fenómeno de la violencia del narco, ¿no? Balaceras, matanzas y horrores. ¿Y qué ocurrió? Que de pronto la violencia armada se detuvo en gran medida. Y al detenerse la violencia se detiene la cobertura. Y entonces el país entero, que unos años antes estaba alarmado de ver que Ciudad Juárez era la entidad o el punto más violento del hemisferio occidental, de pronto se olvidaron de Ciudad Juárez. Y entonces podemos explorar la hipótesis y decir, ah, bueno, no hay violencia en Juárez, parece ser que todo se arregló. Pero uno hace visitas, trabajo de campo en Juárez, y te encuentras que lo único que desapareció fue la violencia armada, pero que el resto
de los factores con base en los cuales se articulan los procesos de violencia siguen activos y vigentes. Solo desapareció un tipo de violencia, no la violencia como un fenómeno general de la sociedad. Y entonces te das cuenta que el conflicto en Juárez sigue activo y profundizado. No se agotó, no se resolvió, no desapareció. Sencillamente entró en un nuevo estadio. Y en este sentido, bueno, una explicación breve de lo que ocurrió en ese momento fue lo siguiente. Ocurre que ya Juárez estaba en el ojo público por el problema de los feminicidios, cuando de pronto ocurrió que comenzó a haber una disputa por la plaza de Juárez, entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa. Y a raíz de esta disputa es que viene la violencia armada. Hasta que eventualmente, como les decía, la violencia no es eterna, nunca es eterna. Y hay razones de por qué, y lo vamos a ver el día de mañana. Eventualmente la violencia armada desapareció. ¿Por qué? Porque una de las dos facciones ganó. Eso fue todo. ¿Quién ganó? Bueno, ganó el cártel de Sinaloa que quería introducirse en Juárez. ¿A quién venció? A los locales, al cártel de Juárez. Y en ese sentido, cuando una de las facciones armadas prevalece sobre la otra, se detiene la violencia. ¿Por qué? Porque ya no hay con quién pelear. La pregunta es, ¿eso resuelve el problema? No. Lo profundiza y lo lleva a un estadio diferente. El conflicto sigue intacto. Solamente el ciclo violento ha pasado. Ese ciclo en particular, lo que no garantiza que no se repita en el futuro. Entonces hay que comenzar a hacer ese tipo de análisis, ¿no? Y para eso vamos a compartir un conjunto de herramientas de manera relativamente ejecutiva entre el día de hoy y el día de mañana para poder entender y entrar de lleno, digamos, al corazón de este curso, que es como su nombre lo indica, tras la violencia. Es decir, no nos vamos a detener demasiado analizando las arquitecturas violentas sociales, las arquitecturas sociales, sino que vamos a dar una breve revisión para ver cómo se articulan, cómo se construyen, cómo se expresan, cómo se relacionan, para poder entender la lógica de lo que sigue después. ¿Qué pasa cuando se disparó el último cartucho? ¿Qué pasa cuando se registró el último deceso? ¿Qué viene después? Porque de acuerdo con, o desde, mejor dicho, desde una perspectiva de la lectura histórica tradicional y de mucha de la cobertura periodística, parecía ser que las historias se acaban cuando se acaba la violencia. Después ya no hay nada. Y no. La hipótesis de trabajo que vamos a tener en este curso es que hay mucho después de la violencia, muchísimo. Y que la falta de visibilización de todo eso que viene después de la violencia alimenta nuevos ciclos violentos después. Y es la razón por la que hay que arrojar luz, prestar atención y emprender acciones de eso que hay que hacer después de la violencia para evitar que se repita, por un lado, pero también para tratar de sanar los resultados de la violencia inmediata anterior. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tres grandes categorías. Hay que reconstruir, hay que resolver y hay que reconciliar. Vamos a ver todo esto con mucho cuidado, con mucho detenimiento, y para eso el día de hoy les quiero compartir un esquema que sintetiza a ojo de pájaro, digamos, de manera muy general, es una aproximación general de estos procedimientos de los que ya hemos comenzado a platicar. En este sentido, me permito compartirles la pantalla para que ustedes vean el esquema y lo vayamos desarrollando. Y aquí está. Ahí está. Sesión 1, introducción, una imagen a ojo de pájaro. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Bien, ustedes pueden ver en la pantalla tres triángulos. Cada uno de esos triángulos tiene un nombre diferente. Vamos a ir revisando cada uno de ellos y viendo de qué manera se conectan unos con otros. El primer triángulo que tenemos en la parte
inferior izquierda, que es un triángulo morado, violeta, es el que se conoce como el triángulo de los conflictos o del conflicto. ¿De qué va este triángulo? ¿O cuál es la hipótesis de trabajo sobre este triángulo? Bien, la idea es la siguiente. Vamos a arrancar con lo básico. ¿Qué cosa es un conflicto? Bien, si ustedes se ponen a revisar la literatura, van a encontrar textos doctorales de 400 páginas tratando de definir qué es un conflicto y sus tipologías y todo lo demás. Y está bien. Ese tipo de trabajos han generado muchas carreras académicas. Pero en realidad hay una forma muy elemental de entender el concepto de conflicto que es clave. Aquí es clave y lo vamos a ver por qué. Y es que un conflicto puede ser entendido. Y ustedes pueden agarrar cualquier otra definición de conflictos y todas regresan siempre a la misma esencia, que es la siguiente, comparten este elemento. Un conflicto es igual a una incompatibilidad de metas. Esa es la definición básica de un conflicto. Conflicto es igual a metas incompatibles, no metas diferentes. Fíjense en la articulación. Metas incompatibles. Eso quiere decir que la satisfacción o el alcance de una meta bloquea el alcance o la satisfacción de otra meta. Ahí cuando se encuentra esa circunstancia en las relaciones sociales, ahí hay un conflicto. ¿Vale? Ahora, en este entendido, el análisis de los conflictos que se tiene han determinado ciertas características comunes que tienen los conflictos independientemente del circuito en el que se presenten. No importa si hablamos de conflictos familiares, políticos sociales, económicos, conflictos religiosos, conflictos interpersonales, conflictos intrapersonales, conflictos armados, no. Todos los conflictos comparten ciertas características. ¿Cómo cuáles? Primera, los conflictos o la existencia de relaciones conflictivas desencadena o libera acumulación de energía. Los conflictos en general generan energía y que esa energía puede tener varias presentaciones. Por ejemplo, cuando uno somatiza un conflicto que está enfrentando de manera cotidiana, se le llama estrés a nivel psicológico, ¿no? Tensión muscular cuando la amenaza es física, por ejemplo. Pero los conflictos en general liberan reservas de energía acumulada. Entonces, los conflictos provocan este tipo de tensión. Ahora, no es una tensión compartida. Todos los actores involucrados en un fenómeno de conflicto acumulan su propia tensión, ¿sale? Hay una acumulación de tensión. Aquí el problema que se tiene es que cuando los conflictos involucran necesidades básicas, por ejemplo, no es lo mismo un conflicto porque no te puedes poner de acuerdo con tu pareja a dónde ir a cenar. Bueno, ese no es un conflicto que involucre necesidades básicas. Pero un conflicto, por ejemplo, en el que hay una disputa por agua, que simple es una necesidad básica, cuando los conflictos involucran o ponen en jaque la satisfacción de necesidades básicas, el potencial de violencia se dispara. Entonces, en esta lógica, una primera aproximación y un primer entendimiento que hay que tener es que hay conflictos que conllevan en su estructura potencial de violencia y hay conflictos que no. ¿Cuáles son los conflictos que llevan o traen incrustado un potencial de violencia? Aquellos que involucran necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Son las más lógicas de este mundo, las más obvias, digamos, con las que estamos más familiarizados. La tipología es la siguiente. Son 7 necesidades básicas. 5 materiales y 2 no materiales. ¿Cuáles son las materiales? La alimentación, la vivienda, la salud, la educación y el sustento. La repito,
las necesidades básicas materiales son muy concretas, son muy, muy evidentes, ¿no? Alimentación, vivienda, salud, educación y el sustento. Por ejemplo, el derecho al trabajo, ¿no? Cuando se amenaza alguna de estas 5 necesidades básicas, como una de las metas que están siendo puestas en jaque, de que si se dejan satisfechas las necesidades básicas de uno, se dejan de satisfacer las del otro, cuando son necesidades básicas lo que está en juego, el potencial de violencia es alto. Y en esa medida, estos conflictos requieren atención inmediata. Y por otro lado, tienes conflictos donde no hay necesidades básicas involucradas. ¿Esos conflictos se resuelven solos o hay más margen de maniobra? ¿Por qué? Porque no hay riesgo a la violencia. Una presentación básica. Pero decíamos que hay 2 tipos de necesidades básicas. Una, las materiales, que son estas 5, y otra que se conocen como necesidades básicas no materiales, que son 2. Son la libertad y la identidad. Son tan básicas como las materiales. Es decir, no es que primero hay que dejar satisfechas unas y después las otras, no. Son importantes al mismo nivel jerárquico. Cuando cualquiera de estas 7 necesidades está amenazada, hay riesgo y potencial de violencia, cuando un conflicto implica o involucra estas necesidades. ¿Sale? Entonces, aquí en el triángulo, con los conflictos en esa lógica, bueno, aquí en el triángulo aparece en la palabra o en el vértice que dice contradicciones. Pueden cambiarlo, conflicto, contradicciones o incompatibilidades, cualquiera de los 3, en este caso y en este escenario y en esta teoría son sinónimos, ¿vale? Conflicto, contradicción o incompatibilidad. Bueno, este triángulo, como ustedes verán, tiene otros 2 vértices. Uno que refiere las actitudes y otro que refiere los comportamientos. Son los 3 vértices del triángulo del conflicto. Conflicto, actitudes, comportamientos. ¿Por qué están todos estos conceptos en este mismo triángulo? Bueno, porque estas contradicciones o estos conflictos o estas incompatibilidades que generan acumulación de energía, de tensión, tienen impactos internos y externos en los sujetos. Cuando los conflictos normalmente, de hecho normalmente la secuencia es así, los conflictos en general tienen un impacto inmediato al interior de las personas. ¿Y dónde impacta o qué impacta en los sujetos? Impacta el circuito de sus actitudes. Aquí falta agregar un elemento, son sus actitudes o sus entendimientos. Los conflictos afectan la manera en la que los sujetos entienden la realidad y afecta la manera en la que se comportan ante esa realidad. Cuando el impacto es interno afectando el entendimiento y las actitudes, uno puede ver, por ejemplo, expresiones de ese impacto cuando las personas se deprimen por un conflicto que tienen. Tú puedes ver a un sujeto sentado en una mesa, tomando un café, y cualquier transeúnte que lo vea diga, mira, está muy tranquilo sentado. Sí, porque no puedes ver la tormenta o el infierno o el sufrimiento interno que está experimentando. Una persona puede estar sufriendo mucho por dentro antes de demostrarlo externamente. Por eso es que uno tiene que aprender a ver y a detectar ese tipo de procesos, cómo los conflictos afectan internamente, ¿no? En la forma de tristeza o depresión o estrés o ansiedad o miedo o furia. Son diversos cambios actitudinales que al ocurrir el cambio actitudinal se altera también el entendimiento del mundo. Una persona relajada con una sensación de control y de dominio y de seguridad
no ve el mundo igual que una persona que es presa del miedo o de la ansiedad o de la depresión. El mundo se ve diferente. La lectura de la realidad de su persona y de la realidad de los demás es diferente. Cuando esta acumulación de energía sobrepasa la capacidad de control de los sujetos, los mecanismos internos de regulación, se expresa en el comportamiento. Y entonces vamos al siguiente vértice del triángulo. Y ahí es cuando y donde se aparecen, por ejemplo, las peleas físicas. Ahí es cuando y donde encuentra salida la tensión acumulada en la forma de agresión, de actos violentos, de comportamientos violentos, sean hostiles, ofensivos o defensivos. Pero para cuando vemos un comportamiento violento, destructivo, agresivo, puede ser incluso letal, estamos viendo solamente la tercera escena de un drama de 3 actos. Un drama cuyo primer acto fue la gestación del conflicto, la contradicción, la incompatibilidad que no pudo ser atendida o resuelta, cuyo segundo acto es ese impacto no visible, real, significativo, importante, pero no visible, al menos no para el ojo no entrenado, que es el cambio actitudinal. Y entonces llega el tercer drama del acto, que es el comportamiento violento. Y ahí está ya la estructura del engaño o del autoengaño del que platicábamos al inicio de la sesión. Para cuando se ve la violencia, han pasado muchas cosas antes, muchas. Procesos de diálogo, de análisis, mediaciones, apuestas al tiempo, apuestas al olvido, apuestas a la suerte, apuestas al gobierno, para tratar de sofocar la contradicción que al ser olvidada, desatendida o peor aún, mal atendida, eventualmente comienza a gestar esta acumulación de energía que comienza a envenenar a los sujetos y que los envenena de manera más grave y más rápida, insisto, en la medida en la que están amenazadas o implican necesidades básicas. Hasta que la tensión se vuelve insoportable y explota. Y entonces sí todo el mundo quiere actuar. Y entonces si viene la policía, y viene la Guardia Nacional, y viene la Marina, y vienen los activistas, y vienen las ONGs internacionales, y viene la prensa, y viene la indignación pública, y vienen los medios de comunicación. Y vienen todos a ver qué podemos hacer con esta violencia y cómo agotamos la violencia. Y entonces eso nos lleva al segundo triángulo. El triángulo que aquí se ve como café o naranja más o menos, y que es el que llamamos el triángulo de la violencia. Pero antes de desarrollarlo, solamente hay que cerrar el primer triángulo señalando que este primer triángulo ya nos da un conjunto de criterios de observación, tanto de lo que se ha hecho como de lo que no se ha hecho, de lo que se ha atendido como de lo que no se ha atendido, y una agenda de los pendientes. Porque como les decía, pareciera ser que una vez que desaparecen los comportamientos violentos, que es el tercer vértice del triángulo de conflicto, los comportamientos, una vez que se deja de ver el conflicto en el circuito de los comportamientos, pareciera ser que ya todo está resuelto. No. De entrada ya tenemos dos grandes pendientes que atender, que son cómo sanamos el daño en las actitudes de los sujetos, de las personas, cómo y cómo resolvemos los conflictos que dieron origen al ciclo completo. Por eso es un error reducir las crisis violentas solamente al último vértice, porque deja muchas tareas pendientes, ¿no? Entonces, hay que tener eso presente. Pero bueno,
vamos a ver cómo se ve y en qué circuitos impacta la violencia cuando se hace presente. ¿Y por qué es importante identificarlo? Bueno, porque lo primero que vamos a hacer, lo primero que hay que hacer antes de detonar o de activarnos o de emprender proyectos de reconciliación, de resolución o de reconstrucción, necesitamos diagnosticar las violencias para saber sus efectos. Ahora, como les decía, hay muchas aproximaciones al estudio de la violencia. Dependiendo de la disciplina, bueno, tienen las propias, ¿no? La ciencia política tiene una forma de estudiar la violencia, las ciencias jurídicas tienen otra forma, la psicología tiene otra forma, y luego cuando lo llevamos al circuito de las acciones concretas, de los protocolos de actuación, lo que tenemos es que hay una gran gama de tipologías de la violencia, ¿no? Una gama que no era tan amplia hasta hace algunos años, pero que ahora ya es gigantesca. ¿Como cuáles? Tenemos, por ejemplo, todos los estudios que comprenden y que se enfocan en el análisis de la violencia intrafamiliar, ¿no? Hay especialistas en el análisis de la violencia intrafamiliar. Otros que son análisis y especialistas en materia de violencia de género. Y dentro del circuito de la violencia de género, en particular la violencia machista. Es una subespecialidad. Y luego de ahí podemos seguir a los especialistas en análisis de violencia social. Y otro que es los especialistas en materia de violencia obstétrica. Y otros son especialistas en materia de violencia militar o violencia en materia de seguridad. Y entonces lo que tenemos es que un fenómeno se ha disgregado en múltiples especialidades. Y eso es bueno y malo al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué ventaja tiene? Que permite estudios muy profundos de un tipo particular de la violencia. Pero esto es un poco como decía el filósofo regiomontano, ¿no? Alfonso Reyes, cuando decía que el problema de la hiperespecialización, que es lo que está pasando con el análisis de las violencias, es que cada vez sabes más de una parcela del conocimiento más pequeña. Entonces profundizas mucho de una parcela más pequeñita. Entonces llega un momento, dice, por supuesto ridiculizando esa dinámica, que es que uno va a acabar sabiendo todo de absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto te encuentras que este fenómeno de la hiperespecialización en el estudio de la violencia no es transmitible a otros circuitos para el análisis de otras violencias. Así, por ejemplo, hay especialistas muy calificados y muy competentes en el estudio de la violencia obstétrica, que es un tipo muy especializado de la violencia, que tienen muy poco que contribuir a el estudio y el análisis y la intervención en materia de violencia social. Hay dificultad para comunicar y transmitir el conocimiento. Y en ese sentido, la propuesta que presentamos aquí y ahora es una propuesta de abordaje de las violencias un poco diferente. Es una propuesta metodológica, un marco de entendimiento de las violencias que tiene un espectro de aplicación muy amplio. Es decir, no importa el fenómeno violento que estemos estudiando, este marco de referencia nos permite aproximarnos y entender sus elementos principales. Este modelo de estudio de la violencia se le conoce como el triángulo de la violencia. Ahora sí. Y es el triángulo que tenemos en medio de los otros dos. El triángulo de color café o un poco naranja, ¿no? El triángulo de las violencias que presentó en la década de los 60 Galtung y que después eventualmente tuvo algunos cambios. Pero digamos, este es el modelo principal. ¿Y el qué dice? ¿Qué es lo que dice esta propuesta metodológica para el estudio de las violencias? Lo que dice la propuesta es que todo fenómeno violento, absolutamente todo fenómeno violento, independientemente del circuito en el que se presente, puede ser violencia escolar, violencia laboral, todo fenómeno violento tiene tres aspectos
que vale la pena tomar en consideración y que hay que conocer en sus características principales. Entonces dice, todo fenómeno violento puede ser leído en clave de 3 violencias. ¿Cuáles son? La violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. ¿De qué va cada una de estos tipos de la violencia? Vamos a verlos. La violencia directa. La violencia directa tiene ciertas características. Características que la hacen el tipo de violencia más fácil de identificar. ¿Como cuál? La primera, la violencia directa es muy visible. Es en realidad y en un cierto sentido el tipo de violencia con el que todos nos podemos leer de manera más inmediata, ¿no? Balaceras, golpizas, asaltos, manifestaciones violentas, la guerra en sí misma. Todas esas son expresiones de la violencia directa. Es muy visible. ¿Vale? Ahora, ¿qué es la violencia? Bueno, una definición breve y básica de violencia es, como decíamos, violencia es el atentado, el ataque, la vulneración de necesidades básicas. Ahí, cuando y dónde un niño no va a la escuela, eso es un fenómeno violento. Ahí, cuando y dónde alguien no recibe alimentación periódica, suficiente y de calidad, hay un fenómeno violento. Ahí, cuando alguien es lastimado física o emocionalmente, es un fenómeno violento. Entonces, la violencia es lastimar necesidades básicas. La alimentación, la vivienda, la libertad, la identidad. Quitarle el trabajo a una persona de manera injustificada es violento. Son fenómenos violentos, todos. Pero dentro de esos conjuntos de fenómenos violentos hay tipos que son los que estamos revisando ahora. Cuando vemos un fenómeno violento, literalmente que lo podemos ver, porque normalmente es resultado de comportamientos, es la segunda característica. Fíjense, la primera, la violencia directa es muy visible. La segunda característica, el perpetrador de la violencia directa son personas, literalmente personas con nombre y apellido. Que pueden ser sujetos individuales o sujetos colectivos. Individuales, Fernando Montiel va y lastima a alguien. ¿Cómo? Fue y lo golpeó. Ahí está, una persona con nombre y apellido con un comportamiento violento, algo que hice yo y que se vio. Entonces es visible. Sus perpetradores son sujetos con nombre y apellido, insisto, individuales o colectivos. Pueden ser personas o pandillas o ejércitos. Cuando un ejército marcha sobre otro país, como en el caso de Rusia en Ucrania, bueno, ahí tienes un agente colectivo integrado por sujetos que están haciendo un ejercicio de la violencia. ¿Por qué? Por vía de actos de comisión. Eso es clave para la violencia directa. La violencia directa son cosas que se hacen. ¿Quién? Sujetos con nombre y apellido. ¿Cómo? De manera muy visible. 3 aspectos de la violencia directa. ¿Vale? Y un cuarto aspecto, por ejemplo, otro. Que en esta lógica muy material de la violencia directa, muy individual, muy personal, aunque sean personas colectivas, en la capacidad destructiva o del ejercicio violento está muy atado a la capacidad física de lastimar. Es la razón por la que los militares se entrenan para tener más capacidad física de lastimar. Es la razón por la que los ejércitos se equipan para tener armamento que llegue más lejos, mayor cantidad y de mayor calidad. Entonces, el ejercicio de la violencia directa depende mucho de las condiciones físicas y materiales para su ejercicio.
Ese es el origen y la lógica, por ejemplo, de las carreras, de las carreras armamentísticas entre los países. Tratan de hacerse de la mayor cantidad de recursos para dañar al otro, ¿no? Todos esos son elementos y criterios de análisis de la violencia directa, ¿vale? Bien, son 8:45. Los invito a que hagamos una pequeña pausa de 5 minutos. Regresamos a las 8:50 y continuamos con nuestra clase.
Bien, pues estamos de regreso. Me parece que una compañera levantó la mano antes de irnos a la pausa, ¿es correcto? ¿O podemos proseguir? Bien, continuamos entonces. Entonces, fíjense, la violencia directa, con estas características que les estoy comentando, es la violencia que enciende las alertas, que llama la atención a la prensa, al gobierno, y es la violencia que en general provoca más indignación por su nivel de espectacularidad. Es la violencia que es más fácil de registrar y de reconocer. Pero, aunque es letal, como ya lo decíamos, también tiene la característica de que es muy limitada. ¿Por qué? Porque solamente puede ser ejercida, practicada, en la medida, como decíamos, en la que materialmente sea posible. Esa es una de las razones por las que, por ejemplo, cuando dos sujetos se enganchan en un pleito físico, lo primero que hacen es separarlos, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no se lastimen, aunque quieran. Física y materialmente se les separa para que no estén al alcance uno del otro. Entonces, las condiciones de regulación de la violencia directa tienden a ser muy materiales, ¿no? Y esa es la razón por la que, por ejemplo, eh, la ley en general, el derecho, las normas, los reglamentos, las leyes en conjunto, están orientadas a regular los comportamientos de los sujetos, porque es lo más empíricamente verificable. Es difícil, por ejemplo, regular normativamente con leyes o con reglamentos fenómenos de actitudes, porque no son tan visibles. Y eso lo vamos a ver más adelante también. Las leyes, por eso, en ese sentido, tienen una orientación mucho más física, material y orientada a la prevención, a la atención de la violencia directa. A regular comportamientos permisibles y no permisibles. Así, por ejemplo, un principio general del derecho para los ciudadanos cotidianos es que tú como persona individual puedes hacer, tienes derecho a hacer un comportamiento, todo aquello que no está prohibido. Si hay un comportamiento prohibido, está en el Código Penal, y entonces si te comportas de acuerdo con lo que dice el tipo penal, recibes una sanción. Pero lo que están haciendo es regulando comportamiento. No, pero como veíamos, para cuando la violencia llega al circuito del comportamiento, ya es dos escalones muy tarde. ¿Vale? Las tareas de prevención, que es el tipo de cosas que se hacen antes del brote violento, trabajan más en el circuito de las contradicciones. De pronto todavía es posible hacer algo en el circuito de las actitudes, pero para cuando llega al circuito del comportamiento violento ya la prevención no tiene sentido. Al menos no en esa etapa, no en ese momento. Pero la violencia tiene otras dos caras, además de la violencia directa, que es una, que ya revisamos brevemente. Una segunda cara, un segundo ángulo de estudio de la violencia, si quieren llamarlo una segunda tipología de la violencia, es la violencia estructural. ¿Qué violencia es esta? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia estructural? Nos estamos refiriendo a un tipo de violencia que no es exactamente invisible, porque cuando uno sabe observar, puedes detectarla con cierta facilidad, pero no tiene el nivel de espectacularidad o de visibilidad que tiene la violencia directa. Es una violencia, decimos, soterrada, no visible exactamente, no invisible, sino un punto intermedio. Es una violencia soterrada. Si sabes observarla, puedes ver. Pero es una tipología de la violencia que tiene diferencias sustanciales respecto de la violencia directa. ¿Como cuál? Primero la visibilidad, ya lo decíamos.
La violencia directa es muy visible, la violencia estructural no es tan visible. Tiene un perfil más bajo, perfil público más bajo. Pero también tiene la característica de que su perpetrador es otro. En la violencia directa decíamos que los perpetradores de la violencia son ¿qué? Personas, sujetos con nombre y apellido, hombres y mujeres, con frecuencia y cada vez más adultos, pero también niños. Pero son personas, individuales o colectivas, personas, violencia directa. La violencia estructural tiene un perpetrador otro. ¿Quién es el perpetrador en la violencia estructural? Y la respuesta breve es, son las instituciones en general. ¿A qué nos referimos con las instituciones? Bien, la explicación es esta. En la violencia estructural es el tipo de daño a las necesidades básicas que resulta de defectos en la arquitectura social, defectos en la arquitectura institucional. Y en este sentido es resultado la violencia estructural más de actos de omisión que de comisión. Decíamos que la violencia directa, los sujetos hacen cosas, cometen atrocidades. En la violencia estructural es al revés. No son sujetos, son instituciones. Pueden ser oficinas de gobierno, pueden ser leyes, pueden ser la organización social en conjunto, que no funciona bien, es defectuosa y que en esa medida lastima y lastima mucho al no cumplir lo que debería de estar cumpliendo. Un ejemplo bien claro de lo que es la violencia estructural. México es un país que ocupa, dependiendo el año y dependiendo la métrica, la posición número 13 como la economía o una de las comunidades más grandes de América Latina, junto con Brasil. Es decir, dentro de un universo global de cerca de 200 países, México está ubicado en el 5% superior por potencial económico. Es decir, hasta arriba está Estados Unidos, China, Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, y en el número 13 está México, 13 de 200. Diríamos, andamos muy bien, ¿no? Y sin embargo, pese a tener esa posición económica, también tenemos que una de cada dos personas en este país viven bajo la línea de la pobreza. Uno de cada dos, el 50% de la población vive en pobreza. Eso es violencia estructural. ¿De quién es la culpa? Podríamos decir, bueno, es la culpa del capitalismo, del sistema económico. Ok, ¿y luego qué? ¿Cómo se le detiene? ¿Cómo se le manda una orden de aprehensión? Podríamos cometer o sugerir la hipótesis de decir, no, 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 es que las instituciones están compuestas por personas, luego entonces a los sujetos podemos responsabilizarlos del funcionamiento de las instituciones. Ok, vamos a trabajar con esa hipótesis. Entonces, queda claro que no funciona el sistema económico de México. ¿Por qué? Porque mantienen la pobreza a uno de cada dos de sus habitantes. Y no solamente en la pobreza, sino también con unos índices de desigualdad brutales. Y decimos que reducimos las instituciones a los que las operan. Bueno, vamos a hacer un ejercicio imaginativo. Vamos a suponer que por esos déficits acusados en los resultados del desempeño de su trabajo, detenemos y mandamos a la cárcel a todos los responsables de la Secretaría de Economía, desde el secretario, subsecretarios, directores generales, directores de área, jefes de departamento, absolutamente a todos. Porque estamos con la hipótesis de que podemos reducir la operación de las instituciones a los individuos que las componen, ¿no? Y ellos son individuos con autoridad. Ok, que asuman la responsabilidad, lo mandamos a la cárcel. ¿Y luego qué?
¿Ya arreglamos el problema? ¿Ya está resuelto? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque esas posiciones van a tener que ser ocupadas por nuevos individuos que pueden llegar con las mejores intenciones. Yo no digo que sean gente mala, pero si tú cambias a los individuos sin cambiar las instituciones, sin cambiar los marcos de operación, las reglas de operación, por ejemplo, de los programas sociales, sin cambiar culturas institucionales, inercias históricas de corrupción, de negligencia, de diletantismo, no importa quién pongas como individuo en una institución, los resultados violentos de lo que esa institución está dejando de hacer se van a seguir reproduciendo. Y es por eso que tú no puedes reducir la operación institucional a sus actores operarios. Las instituciones producen cantidades masivas de violencia, no tanto por lo que hacen, sino por lo que dejan de hacer, por actos de omisión. ¿Como cuáles? Ya decíamos, economía, sistemas económicos, por ejemplo, que no se reduce a la Secretaría de Economía, es el sistema económico en su conjunto, en la que participan públicos y privados, nacionales y extranjeros, integrantes de la economía formal y de la economía informal. Todo eso es el sistema económico y es sumamente violento. ¿Por qué? Porque no absorbe, por ejemplo, a todos los egresados de las universidades, no les da un lugar, no les da un espacio, no les da una oportunidad. Y porque excluye a aquellos que no tengan altos procesos de industrialización o de formación técnica. Porque es desventajoso, porque no es incluyente. Es el fenómeno de la pobreza, el fenómeno de la marginación, particularmente económico-social, son expresiones y articulaciones de la violencia estructural. Insisto, son resultado de defectos en la organización social. Puede ser en las instituciones de gobierno o de la arquitectura comunitaria en su conjunto. Y esa violencia es mucho más masiva y mucho más letal que la violencia directa. El problema está en que la violencia directa, por su espectacularidad, se lleva toda la atención, mientras que la violencia estructural permanece soterrada, con ese bajo perfil, pero produciendo cientos de miles de muertos al año, cientos de miles de pobres, alimentando y afianzando la marginación y la represión y la exclusión política, social, económica. El problema que tiene la atención de la violencia estructural es que requiere el cambio de la arquitectura social y de las instituciones. Y eso es mucho más difícil y tarda mucho más tiempo que regular meramente los comportamientos de los actores violentos en el caso de la violencia directa. Esa es una fotografía de la violencia estructural. Pero luego, ¿qué tenemos? Que como si no tuviéramos suficiente, todavía tenemos un tercer tipo de la violencia, ¿no? Una violencia que, como las dos anteriores, también tiene sus características particulares. ¿Como cuáles? Ah, primero su nombre, la violencia cultural. Bien, fíjense, a diferencia de la violencia directa que tiene como perpetradores personas y de la violencia estructural que tiene como perpetradores instituciones o defectos sociales en la organización social, en el caso de la violencia cultural, ocurre que la violencia cultural con frecuencia tiene que el perpetrador y la víctima son el mismo sujeto, son la misma persona, se encuentran en la misma persona. ¿Qué es la violencia cultural? La definición. Violencia cultural es todo el conjunto de ideas,
supuestos o creencias, o sea, es un tema de la manera en la que uno entiende el mundo, las ideas, los supuestos, las cosas que uno supone, o creencias, un tema de fe, ideas, supuestos o creencias que legitiman a la violencia en general como algo digno o como algo valioso o como algo necesario o como algo heroico o como algo de lo que hay que sentirse orgulloso. Es decir, violencia cultural es la legitimación por vía de las ideas, de la fe, de las creencias o de los supuestos de los fenómenos violentos. Y aquí, por ejemplo, lo que tenemos es que en el caso de la violencia cultural, en cuanto a visibilidad, uno puede detectar la violencia cultural en otras culturas, pero con frecuencia se vuelve ciego a su propia violencia cultural. Por eso decimos que en la violencia cultural el perpetrador y la víctima son el mismo sujeto. Con frecuencia son el mismo sujeto. Uno puede ver la violencia, por ejemplo, la represión contra las mujeres en lugares como Afganistán o Irán. ¿Por qué? Porque son culturas diferentes. Pero hay quien no ve la violencia machista que se practica en su propio hogar. Y no lo ve, ¿por qué? Porque parte de la lógica de la violencia cultural es que se encuentra incrustada en nuestra forma de entender el mundo en general. Yo puedo estar siendo muy violento, pero si mi cultura legitima esa violencia, yo no lo veo como violento, para mí es normal, el mundo es así. Un ejemplo, por ejemplo, de manera muy concreta en México, donde se ven las diferencias en cuanto a la violencia cultural, está en el circuito de la cultura, exactamente, o de las expresiones culturales. Una muy flagrante, donde se ve las diferentes culturas dentro de la sociedad mexicana, en lo que toca a la violencia, en un caso muy particular, es cuando hablamos, por ejemplo, de la fiesta brava, la tauromaquia, los toros. ¿No? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos dos grandes grupos. Uno, un grupo que dice, la fiesta brava no es otra cosa más que la manera en que se volvió diversión la tortura y el martirio hasta la muerte de un animal, por mera diversión. Y han construido todo un circo y todo un rito alrededor para acompañar el proceso de tortura y muerte de este animal para la diversión de todos. Esa es una lectura de la fiesta brava, ¿no? Y está la otra lectura de quienes sí asumen la tauromaquia como parte de su cultura y dicen, pues no, la tauromaquia es una fiesta tradicional, una fiesta histórica que es parte de nuestra cultura y que es una herencia española y que en ese sentido no solamente nos gusta, sino que tenemos que sentirnos orgullosos de ella. Y entonces ahí tú tienes dos lecturas culturales del mismo fenómeno. En el primer caso dicen, eso es violencia cultural. En este caso dicen, no, no es violencia, es parte de la cultura. No ven un fenómeno violento ahí. O a lo mejor no es que no lo reconozcan como violento, lo reconocen como violento, pero es una violencia aceptada, reconocida y que además genera gusto y orgullo. ¿No? Entonces, ese es el tipo de lecturas que se hacen para identificar la violencia cultural. Ahora, por supuesto, ahí quienes asumen la fiesta brava como parte de su cultura no tienen o no entienden la lógica de quienes la critican. Dicen, hombre, es nuestra cultura, la vida es así. Es histórico, es herencia, es cultura. ¿No? Por eso es que decimos que la violencia cultural es más fácil detectarla en otras culturas que en la propia. Dice la maestra Olga Calderón, como el box. Sí, efectivamente, el box es otro fenómeno donde es muy clara esa diferencia, ¿no? ¿Qué es el box?
un análisis sociológico del box, digamos. El box básicamente es un deporte que lo que hace es que reglamenta un combate en donde un actor tiene que someter a golpes al otro, con un conjunto, siguiendo un conjunto de reglas en el proceso, ¿no? Hay quien dice, bueno, es un deporte bárbaro, ¿por qué? Porque básicamente están normando el ejercicio de la violencia de unos contra otros, hasta en la medida de lo posible, hasta que se les someta a golpes, hasta que se rinda, hasta que no pueda. En el peor de los casos, bueno, por decisión de los jueces. Y hay quien dice, bueno, es un deporte, el deporte es así. Y hay quien lo critica y dice, no, es que ese es un combate bárbaro. Hay gente que muere en el proceso, hay gente que termina con daño cerebral, hay gente que termina con problemas de invalidez. Y hay quien dice, pues sí, pero ese es el deporte. Nadie los obliga a estar arriba. Y además es divertido. Son dos lecturas diferentes del mismo proceso. Pero entonces el tema que tienen, fíjense, es que aquí es donde se encadenan las tres violencias. ¿No? No es, ahorita lo que hemos platicado hasta el momento son diferentes ilustraciones de cómo se ve un fenómeno de violencia cultural, cómo se ve la violencia estructural, cómo se ve la violencia directa. Pero lo cierto es que todos los fenómenos violentos, y esta es la hipótesis operativa de este modelo de las violencias, todos los fenómenos violentos, todos, cualquiera, en cualquier circuito, en cualquier nivel, con cualquier actor, tienen algo de las tres. Todos los fenómenos violentos tienen algo de las tres. Vamos a agarrar el caso del box, por ejemplo. Tiene un ejercicio de violencia directa, sí. ¿En dónde? En los golpes que se dan los boxeadores. Ahí está la violencia directa. Flagrante, evidente, clave. ¿Tiene un elemento de violencia estructural? Sí. ¿Por qué? Por las reglas que se les ponen. ¿Cuánto dura un round? ¿Qué golpes son válidos y cuáles no son válidos? La estructura misma, la arquitectura de la disciplina que permite que florezca la violencia que ejecutan los actores. Es la plataforma a partir de la cual se ejerce la violencia directa, la estructura que lo permite. Y por supuesto tiene un elemento de violencia cultural en donde, bueno, pues en toda la gente que sigue el box y que lo disfrutan y que lo alientan. Yo no digo que sea bueno o malo, lo que estoy diciendo es que esa es una manera de entender cómo todo fenómeno violento tiene algo de violencia directa, algo de violencia estructural y algo de violencia cultural. Algunos fenómenos violentos destacan en alguno de las tres aristas, pero eso no quiere decir que las otras dos no estén presentes. Sí lo están, nada más que se ven. Por eso es que cuando hacemos una lectura de las violencias o de un fenómeno violento, hay que verlo desde estos tres ángulos. ¿Qué tiene de cultura? ¿Qué tiene de estructura? ¿Y qué tiene de violencia directa? ¿Sale? Dice Elizabeth, en el caso del box, en esos casos hay un concepto de supremacía sobre la concepción del otro. Sí, es un poco la meta última del ejercicio boxístico, es determinar quién es superior al otro, ¿no? Y de hecho esa es una lógica en general de todos los deportes de competencia, ver quién es el mejor, ¿no? Pero entonces fíjense cómo vamos transitando del triángulo de los conflictos al triángulo de las violencias. Pero esta es agua pasada bajo el puente. Estos dos episodios se los he platicado de manera, digamos, muy ejecutiva, pero es agua pasada bajo el puente. Es la historia de ayer. Porque nuestro curso es tras la violencia. Es decir, el corazón de lo que vamos a desarrollar es cuando te apareces en el campo de batalla, ya nada más ves las columnas de humo y todos los desastres de la guerra. ¿Qué procede? ¿Qué hay que hacer?
después de la violencia directa, después de la violencia estructural, si es que tal cosa existe, después de la violencia cultural, ya cuando no pudimos atender los comportamientos, las actitudes distorsionadas por un conflicto que dejamos que se pudriera. Bueno, lo que toca es reconstruir, reconciliar y resolver. Fíjense, hay un texto, es un libro pequeñito que vale la pena leer. Yo lo sugiero cada que puedo porque es muy valioso y que ilustra muy bien este fenómeno. Es un libro pequeñito que se llama Recuerdo de Solferino. Recuerdo de Solferino, que fue escrito por Henry Dunant, que era un empresario y filántropo suizo. Básicamente la historia en la que anda Henry Dunant viajando por Europa y se topa con la batalla de Solferino, que fue una batalla que ocurrió entre los ejércitos de Austria contra el ejército napoleónico, si no me equivoco, tiempo de las guerras napoleónicas. Y entonces él llega después de la batalla. Y después de la batalla de Solferino, él comienza a registrar en un diario lo que le tocó ver ahí. Y entonces él dice, es que las cosechas están destruidas, los animales están muertos, hay los muertos, se cuentan por miles, hay amputados, hay heridos, hay huérfanos, hay viudas, falta agua, falta comida, no hay servicios médicos y no hay nadie que haga nada. Y entonces él, en este pequeño libro del Recuerdo de Solferino, escribe y avienta una idea, diciendo, es que debería de existir una organización que atienda a todos aquellos que sufren por resultado de la violencia en las guerras en particular, ¿no? Y esa es la idea semilla de la que después germinó la Cruz Roja Internacional. Ese es el origen de la Cruz Roja Internacional. El libro del Recuerdo de Solferino, con la idea de una institución que atienda a todos los dolientes de la guerra. Entonces, cuando aquí en México dicen, no, vete a la Cruz Roja, no, la Cruz Roja es una institución que tiene toda una historia y tiene un conjunto de objetivos, ¿no? Pero el punto principal es cómo atender y cómo matizar el sufrimiento producto de la violencia. Y es que aquí, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que los daños que produce la violencia, así como resultan de tres formas diferentes del ejercicio violento, la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural, estos tipos de daños se corresponden con los tres vértices del triángulo del conflicto. Decimos que a la gente le preocupan los comportamientos directos, los comportamientos violentos. Sí, o sea, a la gente le preocupa la violencia directa, comportamientos violentos que destruyen infraestructura, destruyen personas, destruyen cosas, destruyen comportamiento. Pero también tenemos que la violencia incrustada en la psique de los individuos, ya en forma de trauma, de dolor, de ira, de sensación de venganza, de sensación de revancha, de sensación de indignación, de frustración, de humillación, los duelos no superados. Todos esos son daños en el circuito y resultado de la violencia cultural. Todo eso. Entonces uno ve los daños del comportamiento violento, la violencia directa, sí, pero también hay daños que no es que sean invisibles, son no visibles, que son los traumas. Y no solamente los traumas, digamos, destructivos, en el circuito, como decíamos, del miedo, la ira, la tristeza, la depresión, la desolación, el desamparo,
el dolor, la indignación, la humillación. Esos son traumas en el sentido destructivo. Pero la violencia cultural también produce otro tipo de traumas, que son, no quiero utilizar la palabra porque está de moda, pero bueno, vamos a usarla, que son tóxicos. ¿Como cuál? Como el orgullo que deriva el ganador. ¿Por qué? Es muy problemático y es enfermizo. Porque aquel que participa en un encuentro violento y que resulta vencedor de ese encuentro violento, por un lado provoca un trauma y una humillación y una sensación de inferioridad en el derrotado. Sí, pero al mismo tiempo enferma la mente del ganador con ideas de gloria, de prestigio, de heroísmo, enraizados en qué? En su quehacer violento. Yo soy un héroe, ¿por qué? Porque maté a más, porque maté mejor, porque esclavicé a más. Soy un héroe, soy el líder, soy un modelo a seguir de hombría, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamientos resultan enfermizos. ¿Por qué? Porque los sujetos terminan volviéndose adictos a esas sensaciones y esas ideas. Y entonces, para seguir alimentando esas adicciones, es una licencia para el ejercicio de violencias futuras. Aquí me funcionó, allá adelante me puede funcionar otra vez. Entonces es tan dañino el trauma destructivo de las víctimas como la glorificación del ejercicio violento es para los victimarios. Y ese comportamiento enfermizo, perdón, esas ideas, esos entendimientos, esos supuestos resultados de la violencia cultural enfermizas requieren también terapéuticas. No solamente hay que sanar traumas por derrota, también hay que sanar traumas por victoria, para evitar que se vuelvan adictivos. Que fue, por ejemplo, lo que le estaba pasando, digo, no vamos a meter en eso porque es una discusión larga, pero pasa con mucha frecuencia con los líderes militares. Le pasó al general Patton, por ejemplo. Le pasó al general LeMay en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Es la adicción por la victoria, provoca adicción por la violencia, porque se dan cuenta que ese es el mecanismo para la gloria. ¿No? Entonces, fíjense aquí ya el catálogo de cosas que tenemos que estar atendiendo. Los daños y la reconstrucción resultado de la violencia directa por los comportamientos violentos, y los traumas y los daños no visibles mentales de víctimas y victimarios resultado de la violencia cultural. Y ahí, en estos dos ángulos, solamente estamos atendiendo los resultados de la violencia, ni siquiera nos hemos metido en el circuito de tratar de dar terapia o arreglo o solución al conflicto que le dio origen al problema. Estamos atendiendo las consecuencias, no las causas. ¿Las consecuencias de qué? De la violencia que no pudimos prevenir. ¿Por qué? Porque no atendimos el conflicto en tiempo y forma. Y que de todas maneras es un ángulo que tenemos que atender también. Porque si no, esta violencia o las consecuencias de esta violencia, las consecuencias resultantes que estamos tratando de sanar, las vamos a tener que resanar una vez más en el futuro. ¿Por qué? Porque el conflicto sigue irresuelto, sigue pudriéndose, sigue generando tensiones. Y es por eso que el trabajo que hay que hacer en materia de atención tras la violencia tiene que ser integral en estos tres circuitos. Se tiene que procurar la reconstrucción de todo lo que fue dañado por la violencia directa. Se tiene que procurar la reconciliación de los sujetos
consigo mismos y con el mundo y también con el otro. Porque cualquier reconciliación o proceso de reconciliación integral requiere que los sujetos se reconcilien consigo, que no es fácil, se reconcilien con la realidad y con el mundo, pero además, y esta es la prueba ácida de la reconciliación, que se reconcilien con el otro. Un otro que con frecuencia cometió comportamientos atroces, que va mucho más allá de pedir una disculpa, ¿no? Entonces hay tareas de reconstrucción, hay tareas de reconciliación y necesariamente y fundamental hay tareas de resolución de conflictos. ¿Para qué? Para vacunarnos en el presente de violencias futuras como nuevos ciclos del conflicto del que venimos saliendo. Esto sería un proceso de atención integral de conflictos tras la violencia. Por supuesto, lo ideal sería haber atendido todo esto antes del problema. Durante es muy difícil, pero después, que es el momento en el que nos toca incidir, que es el momento, digamos, que vamos a desarrollar en el marco de este curso, ocurre que es el peor momento para aproximarse a un conflicto. No digo que hay que dejarlo fuera, no, al contrario, es el peor momento, es el momento en el que resulta más caro, más lento, más difícil, más problemático, y que sin embargo hay que hacerlo. Pero tiene también el problema adicional que con frecuencia también es el momento en el que se pierden los pocos recursos con los que se cuentan para la construcción de paz. Porque cuando hablamos de construcción de paz siempre hay déficits, siempre hay faltas o faltantes, siempre falta personal, siempre falta tiempo, siempre falta dinero, siempre falta voluntad política, siempre falta apoyo técnico, siempre falta cobertura mediática, siempre faltan voluntarios, siempre falta todo. Y es el momento en el que más recursos de todos se necesita. Pero en una sociedad dominada básicamente por la imagen, en el momento en que desaparecen las imágenes espectaculares de la violencia directa, se pierde todos esos pocos recursos con los que se contaban. Cuando más, aquí sí es cuando más se necesitan en el sentido cuantitativo y cualitativo y de urgencia. Es como tener un hospital lleno de pacientes críticos y de momento cerrar el agua, apagar la luz y sacar a los médicos del hospital. Ahí, cuando y dónde más se necesita atender los resultados de la violencia, la urgencia, es cuando se pierde muchos recursos por falta de entendimiento del ciclo completo de los conflictos, del ciclo completo de las violencias y de los procesos completos de construcción de paz. Por eso hay que procurar lo que se conoce como alfabetización básica en estudios de paz y conflictos, que es un poco lo que hemos hecho aquí en la sesión de hoy. Y bueno, con eso concluimos nuestra clase del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Andamos muy bien entonces. Bien, pues les agradezco mucho su presencia, les agradezco mucho su interés. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche nuevamente y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Elizabeth, adelante. Buenas noches. Hola, Elizabeth. Buenas noches. Luego, buenas noches. Hasta luego, Olga. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, Idalia.